En las profundidades del bosque, donde los árboles parecen retorcerse, como dedos huesudos en la oscuridad, se esconde un mal antiguo y hambriento de almas inocentes. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de mi desventura en este lugar maldito, conocido como el Bosque de las Brujas. Decidida a ayudar a mi madre enferma, me adentré en el bosque en busca de una planta medicinal que solo crecía en sus sombríos dominios. Al principio, todo parecía normal. El viento susurraba entre las hojas y el suelo crujía bajo mis pies. Pero a medida que avanzaba, el ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de resentimiento. Fue entonces cuando los encuentros comenzaron. Sombras moviéndose en la periferia de mi visión, risas lejanas que hacían eco entre los árboles y el constante sentimiento de ser observada. Traté de ignorarlos, diciéndome a mí misma que eran solo trucos de la mente, pero cada paso que daba me llevaba más profundo en la oscuridad. En un momento, me encontré en un claro rodeado de árboles retorcidos y sin hojas. El silencio era abrumador, y el aire estaba cargado con un olor metálico y enfermizo. Fue entonces cuando las figuras emergieron de las sombras. Eran altas y delgadas, con ojos brillantes y sonrisas crueles. Me rodearon lentamente, susurrando palabras que no podía entender, pero que me llenaban de un miedo indescriptible. Comencé a correr, tropezando y cayendo en mi desesperación por escapar. Pero cuanto más corría, más se cerraba el bosque a mi alrededor. Los árboles parecían moverse, bloqueando mi camino y obligándome a dar vueltas en círculos. Las risas se volvieron más fuertes, más cercanas, y podía sentir sus manos frías rozando mi piel. Finalmente, cuando creía que no podría soportarlo más, llegué a un claro iluminado por la luna. Pero en lugar de seguridad, encontré un escenario macabro, un círculo de piedras antiguas, marcado con símbolos oscuros. Sin pensarlo, me lancé fuera del círculo y corrí hacia la libertad. Podía sentir un aliento en mi cuello y unos pasos resonando detrás de mí. Seguí corriendo, sin aliento, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor frenético. El bosque parecía vivo, retorciéndose y cambiando a mi alrededor como si fuera un laberinto sin salida. Las sombras se alargaban y se acortaban, tomando formas grotescas que me acechaban en cada rincón. Las risas se convirtieron en aullidos guturales que llenaban el aire, mezclándose con el sonido de ramas, quebrándose bajo pies invisibles. Sentí una presencia oscura y amenazadora que me seguía de cerca, como si estuviera a punto de ser alcanzada por algo inimaginablemente terrible. En mi desesperación, tropecé y caí al suelo. El suelo parecía moverse debajo de mí, como si estuviera hecho de serpientes vivas. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me mantenía en el suelo, como si el bosque mismo estuviera decidido a no dejarme escapar. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, vislumbré figuras encapuchadas, moviéndose en círculos, cantando en un idioma antiguo y siniestro. Sus ojos brillaban con una luz malévola que me paralizaba de terror. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las figuras se acercaron lentamente, rodeándome, sus manos extendiéndose hacia mí, como garras ansiosas por atraparme. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí de nuevo, estaba de vuelta en el claro iluminado por la luna, pero algo había cambiado. El círculo de piedras antiguas ya no estaba vacío. En su lugar, había una figura oscura y alta, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Traté de retroceder, pero estaba paralizada por el miedo. Sus ojos brillaban con un fuego frío, que penetraba en lo más profundo de mi ser, y su voz resonaba en mi cabeza, con un tono que helaba la sangre. «Has llegado demasiado lejos, pequeña mortal», susurró, como el susurro de las hojas en el viento.
ahora perteneces al bosque, como todos los demás, que han osado desafiar su poder. Intenté balbucear una respuesta, pero mis palabras se ahogaron, en un grito ahogado, cuando la figura oscura se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia mí con dedos largos y afilados. Su presencia era abrumadora, un aura de maldad que me envolvía por completo. Intenté retroceder, pero estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverme. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de distancia, levantó la mano y tocó mi frente con un dedo frío como el hielo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mientras sentía como mi mente era invadida por imágenes horribles y voces susurrantes que me incitaban a unirme a ellos en la oscuridad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Un grito desgarrador se escapó de mi garganta mientras luchaba por mantener mi cordura. Cerré los ojos con fuerza, concentrándome en resistir la influencia maligna que intentaba apoderarse de mí. Cuando finalmente tuve el coraje de abrir los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. Me encontraba sola en el claro, temblando y sudando, pero libre de la presencia opresiva que me había acosado. Con el corazón lleno de terror, me puse de pie y comencé a correr, sin saber hacia dónde me dirigía, solo deseando salir de ese bosque maldito lo más rápido posible. Cada sombra, cada susurro del viento, me hacía temer lo peor, pero seguía adelante, impulsada por el deseo desesperado de escapar de aquel lugar infernal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la luz de la luna filtrándose entre los árboles, indicando que estaba cerca del borde del bosque. Con un último esfuerzo, atravesé los últimos árboles y salí al claro fuera del bosque. Caí de rodillas, agotada y temblando, pero llena de un profundo agradecimiento por haber escapado de aquel infierno vivo. El bosque de las brujas había dejado una marca indeleble en mí, una experiencia que nunca podría olvidar y que me recordaría para siempre que en lo más oscuro de la noche, el mal acecha en formas que la mente humana no puede comprender. Mientras recuperaba el aliento, miré hacia atrás una última vez, hacia el bosque de las brujas. A lo lejos, entre las sombras y los árboles retorcidos, creí ver una luz parpadeante, una luz que no parecía natural, una luz que parecía llamarme de vuelta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras me ponía de pie y me alejaba del bosque. Sabía que había escapado físicamente, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que el bosque de las brujas no me dejaría ir tan fácilmente, que sus secretos y horrores aún esperaban ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en sus oscuros dominios. Mientras caminaba hacia la seguridad relativa de la civilización, una pregunta se repetía en mi mente, que más aguardaba en las profundidades del bosque de las brujas, y más importante aún, ¿qué pasaría si alguien más se aventurara allí, sin conocer los terrores que acechaban en la oscuridad? El misterio del bosque de las brujas permanecía sin resolver, y su sombra se extendía mucho más allá de los límites de sus árboles retorcidos. Una sensación de inquietud se aferró a mí, una sensación de que, aunque había escapado por ahora, el bosque aún tenía mucho más para revelar, y que mi encuentro con él estaba lejos de haber terminado. Gracias por acompañarme en esta espeluznante aventura a través del bosque de las brujas. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias de terror. Comparte este video con tus amigos y familiares. Déjanos un comentario con tu parte favorita de la historia y tus teorías sobre lo que realmente habita en ese bosque maldito. Hasta la próxima, y recuerda, el mal siempre acecha en las sombras.